Hoy vamos a revisar la implementación de los sistemas de archivos, es decir, hasta la clase anterior hemos tenido la visión lógica, lo que el usuario ve, lo que el usuario hace con el sistema de archivos. Lo que vamos a ver ahora es cómo se implementa dentro del sistema operativo el sistema de archivos. Entonces, todos los usuarios tienen o les interesa en todo caso crear archivos, ponerles un nombre, qué operaciones se pueden realizar con ellos, si va a manejar un árbol de directorios, qué directorios va a crear, dónde va a guardar su información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente no le interesa o no puede ver más allá de eso. La idea es que el sistema de archivos tiene que ver cómo administra el espacio del disco, cómo hacer que todo funcione adecuadamente, si existe fragmentación, si no existe fragmentación, qué tipo de fragmentación se produce, si los pedazos de archivos están muy dispersos, si no todos están en forma contigua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos elementos que el sistema de archivos tiene que controlar. Para implementar archivos, se maneja un registro de los bloques. ¿Qué es un bloque? Es la forma en la cual se guarda la información en cualquier unidad de almacenamiento, aún considerando discos de estado sólido o pendrives. Creo que nosotros vamos a relacionar el bloque más con discos duros en esta parte y tenemos una secuencia de bloques que va a ir de 0 a n-1 en el tamaño. La idea es que dependiendo cuán grande sea el disco, el tamaño de bloque también va a cambiar. Los discos duros vienen como preformateados o formateados físicamente con 512 bytes cada uno de los sectores. Entonces, los sistemas operativos, cuando formatean un disco duro, cuando lo inicializan, crean en él un sistema de archivos. En el caso de Windows, maneja el concepto de clúster, que es un conjunto de sectores. En el caso de Unix, maneja el concepto de bloque. Entonces, de manera indistinta, ya sea Windows o Unix, nosotros vamos a manejar el concepto de bloque, porque la mayoría de la bibliografía habla de esto. Bloque, como un conjunto de sectores. ¿A qué me refiero con un conjunto de sectores? Podemos tomar 4 sectores de 512 bytes y vamos a tener 2048, 2K. O podemos tomar 8 sectores y vamos a tener 4K. Entonces, cada uno de los sistemas de archivos va a formatear, va a inicializar el disco, definiendo por defecto cuál va a ser el tamaño del bloque. Ahora, puede haber un bloque de 512 bytes, pero jamás va a existir un bloque menor a 512, porque el sector físicamente es lo mínimo que tiene. ¿De qué forma se puede almacenar la información en el disco? Existen varios métodos. El primero se llama asignación contigua o adyacente. Es la más sencilla, la más útil, la más veloz, porque lo que se hace es guardar un archivo, todas las partes que tiene un archivo, de forma contigua. De tal manera que solo necesitamos saber dónde empieza y de qué tamaño es para recuperar todo el archivo con el cabezal del disco duro. Si vemos el ejemplo, aquí tenemos una entrada del directorio, que vendría a ser como la lista de los archivos que tenemos. El archivo count empieza en el 0 y tiene longitud de 2. El archivo tr empieza en el 14, tiene longitud de 3. El archivo f empieza en el 6, tiene longitud de 2, etcétera, etcétera. Aquí nos está dando el tamaño y dónde empieza, en qué bloque empieza. Sabemos muy bien que los bloques van a ser de tamaño fijo. Pueden ser de 512, de 2K, de 4K, de 8K, 16K, no importa, pero son de tamaño fijo. Entonces, el archivo count va a ocupar 2 bloques. ¿Qué implica? Que su tamaño es 2 veces el tamaño del bloque, obviamente. Vamos a hacerlo bien sencillo. Vamos a suponer que es 512 el bloque, el mismo tamaño del sector. Entonces, el archivo count debería tener un tamaño entre 513 y 1024. Basta que tenga 513, ya va a ocupar 2 bloques y va a provocar fragmentación interna, que no puede ser reutilizada.
porque no se puede utilizar la mitad de un bloque para un archivo y la mitad del otro bloque para el otro archivo. Automáticamente está utilizando ambos. Y es lo que les mostraba cuando veíamos las propiedades de un archivo. El archivo pesaba un tamaño X, sin embargo estaba ocupando en disco un tamaño mayor. ¿Está bien? A eso se refiere. Entonces, si vemos el count, empieza en el 0 y tiene un tamaño de 2, estos dos bloques. Si vemos F, empieza en el 6 y tiene un tamaño de 2. Si vemos el archivo TR, empieza en el 14 y tiene un tamaño de 3. Y así sucesivamente podemos ir recuperando los archivos, sabiendo solamente, mediante este listado de directorio, dónde empieza cada archivo y qué longitud tiene. Esta es la forma más simple de trabajar, pero no funciona bien para discos duros. La ventaja grande es la velocidad. Lee el primer bloque y luego a continuación lee n bloques que corresponden a la longitud y tienes recuperado el archivo completo. La desventaja principal es que ¿qué pasa si yo borro el archivo mail, por ejemplo, que empieza en el 19 y tiene 6 bloques? Tengo 6 bloques libres. ¿Qué pasa si necesito, el TR, por ejemplo, tiene 3 bloques? Y vamos a suponer que todo lo demás está ocupado. Solo el TR tiene 3 bloques. Borro el TR, me libera estos 3 bloques. Y necesito un archivo que tiene una necesidad de tamaño de 4. Entonces me provoca fragmentación externa. No puedo acceder a este espacio, porque no puedo utilizar el 13 está ocupado y el 17 está ocupado. No puedo utilizar los que están en forma continua. Sin embargo, si no funciona bien para discos duros, funciona en una unidad que nosotros, hace mucho tiempo que ya prácticamente no se está usando, pero es la unidad de discos ópticos. CD, DVD, Blu-ray Disc. Estas sí utilizan asignación contigua para los archivos. Y podemos darnos cuenta que ocurre así. Si nosotros damos la vuelta al CD, vamos a ver que la parte quemada, la parte que cambia de color, va de adentro hacia afuera, la parte interna. Si hemos ocupado una cantidad de archivos, entonces una parte va a verse de un color diferente al resto de la superficie del CD. Esa es la parte que se está quemando. Significa que se está utilizando en forma contigua, en forma de espiral, de adentro hacia afuera. ¿Alguna duda sobre asignación contigua? La otra forma es asignación por lista enlazada, que implica que vamos a tener un bloque que va a guardar contenido del archivo, pero también va a guardar un puntero al siguiente bloque. Por ejemplo, en el directorio, el archivo zip tiene 1, 2, 3, 4, 5 bloques dispersos. Pero ¿cómo se relacionan estos bloques dispersos? Empieza en el 9. Entonces vamos a irnos al 9. Y el 9, aparte de contener parte del archivo de información, contiene un puntero al siguiente. Nos dice 1. ¿No? Empieza en el 9, está apuntando al 1. El 1 está... Hay algo que está mal aquí. El 1 debería estar apuntando al 12. No, a ver, vamos a ver. El 9 está apuntando al 1. El 1 está apuntando al 1. Sí, algo está mal. No está bien relacionado esto. Entonces aquí nos está diciendo que este puntero, es la primera parte nomás, está apuntando al 17. El 16, perdón. El 16 apunta al 1, el 1 está apuntando al 10, el 10 está apuntando al 25 y ahí acaba. Aquí nos dice dónde empieza, dónde finaliza. Entonces tenemos una lista enlazada que va a buscar diferentes lugares del disco para recuperar el archivo completo. Tiene el inicio y tiene el final. Y cada uno de los bloques tiene el siguiente salto. ¿Cuál es la ventaja? ¿Alguien me puede decir? ¿O la desventaja? No necesitan estar continuos los bloques. ¿Eso es ventaja o desventaja? Ventaja. Ventaja, porque podemos ocupar cualquier espacio que haya en el disco. ¿Cuál sería la desventaja? La desventaja sería que sería muy lento, supongo, porque están dispersos y tiene que reunirlos para componer. Exactamente. Tendríamos que estar
componiendo el rompecabezas para tener el archivo completo. Y esto a nivel de tiempo implicaría que el cabezal tiene que ir de un bloque a otro leyendo y recuperando todos los pedazos. Desventaja. Hay una mejora de esta y se llama asignación por lista enlazada empleando un índice. En la práctica se utiliza una tabla que se llama tabla de asignación de archivos. En inglés, File Allocation Table, FAT. Ustedes saben que sus pendrives están formateados en FAT. Entonces, esta es la forma en la que opera FAT. Veamos. Tenemos una entrada de directorio, una lista, que nos dice el nombre del archivo. Se llama test. Y nos dice que empieza en el bloque 217. ¿Está bien? Necesitamos una tabla adicional, que es la tabla FAT. Esta tabla. Esta no es la que nos está apuntando. O sea, esto no es el disco. No es como este caso. Aquí estamos accediendo al disco y a los bloques respectivos. Los bloques guardan un poco de información y también el puntero al siguiente bloque. En este caso, tenemos una lista de directorio, una tabla, donde están todos los archivos y los bloques donde empieza. Entonces, ocupa una segunda tabla, la tabla FAT. Esta tabla nos va mostrando, tiene un índice, está ordenado por un índice para hacer rápidas las búsquedas. Y nos dice, está en el 217, empieza el 217. El 217 apunta a la 618. La 618 apunta a la 339. La 339, ¿dónde apuntaría? Bueno, no sé, la 339 puede apuntar o puede terminar. Entonces nos va a dar cómo armamos el rompecabezas. Y el cabezal va a ir moviéndose de una dirección a otra, porque ya tiene la lista de los bloques que tiene que recuperar. ¿Cuál es la ventaja? Los bloques no se ven afectados en su espacio, ocupan toda la parte que tiene que ocupar del archivo y no reservan un espacio para apuntar al siguiente bloque, porque ya lo tienen en una tabla separada. Esto es FAT. ¿Qué ventaja tendríamos y qué desventaja tendríamos en esta forma de asignar archivos? La ventaja es la misma que la anterior. Podemos ocupar cualquier espacio libre del disco. La gran ventaja también, aparte de ocupar cualquier espacio del disco, es que podemos ocupar el bloque completo y no necesitamos un espacio para guardar el índice. ¿Cuál sería la desventaja? Igual que la anterior, es lento. Pero aquí añadimos algo adicional. Esta tabla también se va a cargar en RAM. Esta tabla también se va a cargar en RAM. Aquí tenemos toda la lista de archivos que tenemos. Si tenemos 1000 archivos en nuestro disco, esta tabla con 1000 entradas van a aparecer ahí. Y si cada archivo está dividido en 10 partes, esta cantidad de archivos multiplicado por 10 va a ser la cantidad de entradas de esta segunda tabla. Para recuperar un archivo, nosotros cargamos todas estas dos tablas. Vamos a ver esta desventaja cuando hablemos de FAT específicamente. Pero esta es otra forma. Y esta ha sido la forma en la que DOS ha empezado a trabajar con FAT, FAT16, BFAT, FAT32 y actualmente algo que se llama exFAT. Esa es la forma que trabaja. Windows también ha empezado con esta. Windows ha visto las dificultades de FAT, principalmente cuando el tamaño de discos ha empezado a crecer. Hay una gran dificultad en FAT. Es por eso que los pendrives no deberían estar formateados en FAT, o por lo menos una pequeña parte solamente debería estar y no todo. Es que ha cambiado a NTFS, pero este es un esquema bastante interesante de cómo se manejaba o cómo se maneja este tipo de información. El otro esquema interesante se llama inode o nodos índice, asignación indexada. Y esta es una característica de todos los sistemas basados en Unix. Pueden llamarse como se llamen, pero la mayoría está basado en inodes. ¿Está bien? ¿Cómo funciona nodo índice? El directorio guarda el índice, el bloque donde está el índice principal, el 19. En este bloque contiene la información de todos los nodos índice del archivo.
Si el archivo es pequeño, puede estar apuntando a un bloque o a dos. Si el archivo es mediano, puede estar apuntando a 2, a 5. Si el archivo es grande, puede estar apuntando a muchos más. Entonces, va a depender del tamaño del archivo para que la entrada al nodo índice y al bloque respectivo sea a más o menos bloques. Aquí no se entiende muy bien ese concepto, pero lo vamos a entender un poco más adelante cuando hablemos del directorio, es decir, de cómo se maneja esta segunda tabla. Aquí estamos viendo cómo se accede a los bloques del disco a través de lo que guarda un archivo. Entonces, si vemos Unix, es lo que les decía. Aquí tenemos los bloques de indirección simple, archivos que ocupan pocos bloques. Los bloques de indirección doble, los bloques de indirección triple, archivos mucho más grandes. Entonces, eso nos permite acceder, de acuerdo al tamaño de archivo, a ciertos espacios contiguos de memoria en disco. Ya saben que la ventaja grande del espacio contiguo es justamente la recuperación rápida. Entonces, cuando hablamos de archivos de tamaño pequeño, tamaño mediano, tamaño grande, estos espacios son espacios contiguos y que nos permiten hacer un buen trabajo. Para poder entender mejor, veamos la implementación de directorios. Pero en este caso vamos a ver de dos formas de acceder. Aquí tenemos, por ejemplo, el directorio en árbol, que estamos acostumbrados a ver, donde tenemos un directorio raíz, directorios de jerarquía 1, entramos a directorios de jerarquía 2, subdirectorios y archivos. Tenemos el nombre de directorio y el nombre de archivo. El directorio plano vendría a ser una especie de tabla donde va a guardar la entrada de cada uno de estos directorios. Lo que estamos viendo como directorio es una especie de contenedor. Vemos en el inode, por ejemplo, este es el identificador raíz, el inode raíz. Lo que carga en el bloque es lo que contiene el directorio raíz simplemente del disco. En el caso de Unix se han dado cuenta que tiene pocas entradas. Está devices, está media, está bin, está lib, o sea, pocas entradas. Es para hacerles una comparación. Si tuviésemos la guía de Comteco, lo que estaría cargando el primer bloque o el primer inode sería el alfabeto. Y dependiendo de la búsqueda que estemos haciendo, puede cargar la tabla correspondiente a una letra inicial, por ejemplo la M. Y luego si necesita MA, por ejemplo, o M, o cargar otra tabla. Va a ir cargando tablas de acuerdo al tamaño del archivo y la búsqueda que estemos realizando. Pero si se ponen a pensar, lo que primero tenemos en memoria RAM solamente va a ser el abecedario, el alfabeto. Son 23, 26 letras, máximo que va a estar en memoria, 23 caracteres. Lo que no ocurre con la FAT. En la FAT, lo que se carga es lo que tenemos a continuación. Esta es la tabla de directorio. Tiene muchos elementos, pero nos interesa dos. El nombre del archivo y dónde empieza, en qué bloque empieza. Entonces, yo tengo 1000 archivos en mi pendrive. Voy a hacerlo sencillo. Tengo 100 archivos en mi pendrive. Esta lista va a contener 100 entradas. Lo estoy haciendo simple. Es mucho más complicado que eso. Vamos a entenderlo cuando avancemos la parte de FAT. Pero tengo 100 archivos. Entonces, aquí tengo 100 entradas. Y cada uno de estos archivos me dice dónde empieza, en el 17. Voy al 17 y en este caso dice final de archivo. Significa que solo ocupaba un bloque. Así que en el 17 está mi contenido. El SATU, por ejemplo, dice 9. Y el 9 me apunta al 21. El 21 me apunta al 15. El 15 me apunta al 18. Y el 18 dice final de archivo. Entonces, con la línea verde he podido reconstruir mi archivo. Con la línea roja, con la línea azul, puedo ver mis archivos. Con la línea morada, el archivo oit.txt empieza en la 19. La 19 me apunta a la 20 y la 20 me apunta a la 256 y la 256 a otra y a otra y a otra. Entonces, si yo tengo 100 archivos
y cada archivo está dividido en 10 bloques, porque son archivos grandes, ¿cuántas entradas tengo en la FAT? ¿Se entiende la pregunta? Tengo 100 archivos y cada archivo tiene destinados 10 bloques. ¿Cuántas entradas tiene mi tabla de directorio y cuántas entradas tiene mi tabla FAT? Sería 100 el directorio y 1000 el FAT, ¿no? 100 por 10, exactamente. Entonces, para leer yo un archivo, estaría cargando una tabla con 100 entradas y con 1000, dos tablas, para leer un archivo. ¿Qué pasa en el caso de Unix? Aquí tengo el directorio raíz. El directorio, cada uno de los inodes está compuesto de dos elementos, el número de inode y el nombre del archivo. Este es mi directorio raíz. Si se fijan, aquí está bin, dep, lib, etc, user, tmp, o sea, pocos nombres. En la práctica, yo voy a cargar inicialmente en RAM solamente esto. Si soy bastante estricto, estaría cargando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas. Una tabla de 8 entradas. Para los mismos 100 archivos, obviamente. Y que están divididos en 10 cada uno. Exactamente lo mismo. Solo estaría cargando esto en memoria RAM. Y la búsqueda empieza. Por ejemplo, estoy buscando... ¿Dónde está? Este directorio, este archivo. El archivo se llama Mailbox, está dentro de un directorio llamado AST, que es subdirectorio de un directorio llamado Users. ¿Está bien? Este archivo estoy buscando. Para buscar este archivo en FAT, ese archivo, yo tengo que cargar los 100 del directorio y los 1000 de la FAT. En Unix, para buscar este archivo, yo tengo que cargar inicialmente en RAM solo esta entrada del directorio raíz, que en mi caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, incluyendo el punto y dos puntos. 8 entradas. Luego, busca la primera entrada, que es user. Este nodo 6 corresponde al bloque donde vamos a ver el bloque que está conteniendo el contenido de user, el 132. Se carga el bloque y aquí tenemos todo el contenido del directorio user. Entonces, he cargado 8 entradas, ahora cargo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas más. Y de aquí saco el segundo, AST. Está en el bloque, el nodo 26, que corresponde al bloque 406. Se carga el 406 y me carga esta entrada. Y aquí tengo Mailbox. Otra vez tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos. 8, 7, 8. Eso es lo que he utilizado de memoria RAM para recuperar un archivo. Y no 1100 como FAT. Entonces, obviamente, Unix tiene un esquema bastante interesante, óptimo, desde que ha sido creado con nodos índice, que permiten minimizar el uso de la memoria RAM. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Sí, una consulta ahí. Sí, se comprende todo lo que estabas indicando, pero en esa parte cuando se almacena en bloques, digamos, un .jpg, ¿es legible o sea, para humanos? O sea, o ¿cómo está almacenado? ¿Está en binario? ¿O cómo está guardado? Cualquier archivo que no sea texto es binario. Cualquier archivo. Si está ocupando 10 bloques, pueden estar los bloques contiguos, dependiendo de dónde lo estés guardando. Si estás guardando en un CD, va a estar en forma contigua, los 10 bloques. Si estás utilizando disco y estás utilizando lista enlazada, se va a guardar en forma dispersa, apuntando al siguiente, o se puede guardar con un índice que nos diga dónde están las distintas 10 partes de tu archivo de imagen, o nodo índice, en el caso de Unix, que nos diga cuál va a ser el primer directorio o nodo índice que se cargue, y de acuerdo a eso el segundo, el tercero, el cuarto, y va a recuperar todos los bloques. Si es binario, no se puede simplemente analizar. Si es texto, se puede ver. Si es binario, necesitas la aplicación asociada al binario para poder abrirla.
Les he mostrado eso. Cuando a través de cat y a través de type, en el caso de Windows, cat a nivel de Unix, les he mostrado qué es lo que salía cuando yo quería abrir un archivo binario y qué es lo que salía cuando quería abrir un archivo texto. ¿Está bien? Lo que estamos viendo es lo que se guarda. ¿De qué forma se guarda? Se guardan en bloques. El tamaño del bloque mínimo 512 bytes, porque el disco viene formateado de fábrica así. Ahora, normalmente se agarran grupos de sectores que se llaman bloques. Pero aquí vamos a analizar, para hacerlo didáctico, que cada bloquecito es 512. Entonces, si tu archivo pesa 513, tiene 2 bloques ocupados. ¿Está bien? Y cuando hemos visto la parte de directorios es dónde está la lista de archivos y a través de esa lista cómo relacionamos con el archivo específico, cómo recuperamos el archivo. En el caso de OS, aquí tenemos la lista de archivos está en el directorio y los bloques que está ocupando el archivo en la FAT. En el caso de Unix, la lista de archivos está en el directorio, pero el directorio se maneja como jerárquico. Primero se carga el raíz, luego el subdirectorio, luego el otro, hasta encontrar el archivo. La ventaja es que cargamos solamente estos contenidos en RAM, no todo el listado, a diferencia de FAT. ¿Está claro? Sí. Ok. Vamos a hablar de espacio de disco y tamaño de bloque. ¿Está bien? Les había dicho que cuanto más grande es el disco, el bloque es mucho más grande. ¿Pero por qué? No es coherente. Si yo tengo un disco de 1 GB y tengo un disco de 1 tera, un archivo que yo copie, que pese 1 byte y que lo copie al disco de 1 GB, va a ocupar un tamaño más pequeño que si lo copio a un disco de 1 tera. ¿Por qué? La respuesta está en el tamaño del bloque. Si el disco es demasiado grande, los bloques tienen que ser grandes. Si el disco es pequeño, los bloques deben ser pequeños. Y la lógica está en el sentido de que se tiene que mover los cabezales para recuperar la información. Cuanto más grande sea, mayor espacio de movimiento se tiene. Cuanto más pequeño sea, menos espacio de movimiento se tiene. Entonces, si los bloques son pequeños, pueden ocupar espacios pequeños de disco. En definitiva, ¿por qué mi archivo pesaría más en un disco más grande que un archivo más pequeño? Aquí tengo una gráfica que me muestra, por ejemplo, el tamaño del bloque aquí abajo. Esto es teórico, 128 bytes, 256 bytes, 512 bytes, es teórico. Lo mínimo que un disco tiene es 512, lo mínimo. Esto es teoría. Entonces puede ser de 1K, significa 2 sectores, un bloque, 4 sectores, un bloque, 8 sectores, un bloque, 16 sectores, un bloque, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más grande sea el bloque, estoy desperdiciando espacio en disco, pero estoy ganando velocidad de lectura. Si mi archivo pesa 4K y utilizo bloques de 1K, necesito 4 bloques. Bastante simple, ¿verdad? Mi velocidad de lectura es menor. Pero si para el mismo archivo utilizo 4K, mi velocidad es mayor. ¿Qué pasa si mi archivo pesa 1 byte y ocupo 4K? Estoy desperdiciando disco. Entonces aquí hay una relación entre velocidad de lectura y uso de espacio de disco. Les voy a mostrar. Lo malo es que no estoy grabando esta parte. A ver, voy a abrir Windows para mostrarles lo que acabo de decirles. Necesito un pendrive. Necesito un pendrive pequeño porque si no, no va a reconocer Windows. No está vacío, por si acaso. No está vacío.
A ver. No se va a grabar, pero sí voy a poder presentarlo. ¿Está bien? Pero quiero mostrarles algo. Porque solo estoy grabando la pestaña, por eso es que no se puede grabar. Voy a poner toda mi pantalla, lo voy a poner para presentar. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, se ve. Ya. No, aquí no me sirve esto. Tengo que hacerlo en Windows. Tengo Windows. Ya, voy a conectar a Windows el pendrive y lo voy a leer. Si yo coloco formatear el disco, el pendrive, ¿se nota? ¿Se puede leer? ¿Se distingue? Sí, se ve. Ya. Pero lo que quiero es, a ver si puedo ver el zoom. Quiero ver zoom para mostrarlo mejor. Aquí está el pendrive. ¿Está bien? Tiene un tamaño de 4 GB. Está predeterminado con FAT32. Yo puedo cambiar NTFS, FAT, FAT32 y exFAT. Esas posibilidades me da Windows. ¿Por qué me da toda la familia de FAT? Porque ha nacido de FAT. Y NTFS es el que utiliza actualmente. ¿Está bien? Si yo escojo NTFS, ¿de qué tamaño es el bloque? Aquí se llama unidad de asignación o clúster. 4K. Si tengo sectores de 512, ¿cuántos sectores está ocupando con 4K? 8. 8. Exactamente. Pero yo puedo cambiar. Fíjense. Puede que no me convenza lo que me está diciendo Windows, que quiere formatearlo con 4K. Yo quiero que un sector sea un bloque, 512. O 2 sectores, 4 sectores, 8 sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tengo la opción de colocar hasta 64K mi tamaño de bloque. Si mi archivo pesa 1 byte y mi clúster o bloque tiene 64, ¿cuánto va a ocupar? Mi archivo de 1 byte. 64 kilobytes. Exactamente. Ese es el tamaño mínimo. No importa si mi archivo tiene 1 byte o 63.999, va a ocupar 64K. ¿Qué pasa si mi archivo pesa 65K? ¿Cuántos bloques va a ocupar? Dos bloques. 2 bloques, 128K. Así que cuando yo vea de qué tamaño es mi archivo, va a ser 128K, aunque tenga un tamaño de 65K. Entonces va a depender mucho del tamaño que yo escoja. Ahora, ¿por qué por defecto me da 4? Porque Microsoft seguramente ha hecho un análisis, un estudio, y que el promedio del tamaño de archivos hace que sea más eficiente colocar este tamaño de bloque. Pero puede que ese estudio lo haya hecho en los Estados Unidos, donde utilicen otro tipo de información. Entonces, yo debería tener una idea de cuál es el promedio del tamaño de mis archivos. Y de acuerdo a eso, yo escoger una unidad de asignación respectiva. Y con esto estoy asegurando de que el uso de mi disco duro versus la velocidad sea eficiente. ¿Qué pasa si escojo FAT? Vamos a cambiarlo. Solo FAT. Tengo solo 64K predeterminado. ¿Qué pasa si escojo FAT32? Fíjense que no tengo 512 ahora. Empiezo en 1024 y lo máximo que tengo es 32K.
Eso me permite FAT32. ¿Qué pasa si tengo exFAT o FAT extendido? Tengo desde 512 hasta 32K y distintas opciones. Perdón, hasta 32.000, hasta 32 megas tengo. ¿Qué significa? Que en mi disco de 1 tera yo podría tener bloques de 32.000 K. ¿Y un archivo de 1 byte cuánto ocuparía? 32 megas. 32 megas. Entonces, cuando escojo yo una unidad, ustedes coloquen su pendrive o pongan formatear una unidad C, no sé, D, E o F de su Windows, pero no pongan OK, ¿ok? Simplemente vean las opciones que tienen, se van a dar cuenta que el tamaño cambia. Para mí, para 4 GB, me está dando por defecto, si yo escojo, 4K. Y vamos a ver que hasta cierto tamaño, vamos a ver tablas luego más tarde, me va a dar 4K. Porque según ellos, según el estudio que han hecho, 4K es el tamaño óptimo para ese tamaño de disco. Para que vean que esto está formateado en 4K, o sea, vamos a ver un archivo cualquiera. Vamos a poner propiedades. Ocupa 177.880. Perdón, el tamaño es 177 bytes y está ocupando 180.000, 176K, que debería ser un múltiplo de 4K. ¿Está bien? Esa es la idea. Pasa lo mismo con Mac. Esta parte no se está grabando, máximo mi voz está grabando, ya saben, porque no estoy manejando el grabador en toda la pantalla. Entonces, esta parte tienen que atenderla. Tengo cualquiera de estos archivos, coloco obtener información y lo mismo. No me permite hacer zoom. Aquí vamos a ver. Tamaño 10.049. ¿Cuánto ocupa? 12K. Múltiplo de 4. También esto aguardado con 4K seguramente. Está ocupando 3 bloques. ¿Se entiende? Entonces la unidad de asignación se define cuando uno va a formatear el disco. Cuando va a formatear la unidad. Va a inicializarla, si quieren. ¿Está claro? Entonces, ese tamaño que les he mostrado, que va desde 512 hasta 32 megas, es el tamaño del bloque. Cuanto más grande sea mi bloque, estoy desperdiciando disco, pero estoy ganando velocidad. Cuanto más pequeño sea mi bloque, estoy mejorando el uso de espacio de disco, pero estoy degradando mi velocidad de recuperación del archivo, porque ahora se va a fragmentar en más pedazos. Cuanto más grande sea el tamaño, en un solo pedazo va a entrar mi archivo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ok. ¿Cómo se manejan los bloques? Bueno, ¿cómo se escoge esto? Depende de uno. Uno puede escoger de acuerdo al análisis de sus archivos, de su uso, o simplemente dejar que el sistema operativo nos dé la opción y aceptar la opción. Y vamos a considerar de que ellos han hecho un buen estudio para poder ofertarnos ese tamaño. Los bloques libres. ¿Cómo se asignan los bloques libres? Antes se utilizaban los bloques para apuntar a otro bloque, libre. Estábamos ocupando un bloque para apuntar a un bloque libre. No tenía ningún sentido. Actualmente se utiliza algo que se llama mapa de bits. Este es un bloque y adentro se maneja mapa de bits. ¿Qué implica? Si empezamos en el bloque 1, el primer valor está mostrando el bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, hasta lo que alcance. Entonces, ¿qué nos dice? El bloque 1 está libre, el bloque 2 está ocupado, el bloque 3 está ocupado, el bloque 4 está libre, el bloque 5 está libre, el bloque 6 está ocupado y así sucesivamente. Un mapa de bits nos apunta a bloques libres ocupando pocos bloques.
tenemos que tener un espacio del disco donde estemos guardando nuestros bloques libres. Pero la forma más práctica de hacer es utilizar bits en lugar de bloques completos. ¿Está claro? ¿Está claro?